Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el economista y profesor universitario Ramiro Tobar Landa. Él es profesor investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México sobre el gasolinazo, sobre el incremento al precio de la gasolina en México que ha provocado una ola de inconformidad. No sabemos todavía de qué consecuencias. Ramiro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias Luis por invitarme. Aquí estamos a tus órdenes. Tú eres un especialista en mercados energéticos, en la cuestión más general de la energía. ¿Cómo explicarías este aumento de la gasolina? ¿Qué responde? Primero, el aumento que se dio en México, en un promedio del 20%, se une en el contexto de la reforma estructural que incluye la reforma del sector energético, la apertura que hacía falta y la liberalización de los precios de los combustibles. Es decir, que los precios de los combustibles, gasolinas, diésel, gas, respondan a un mecanismo de mercado, en vez de estar siendo administrados y dictados por la autoridad. Pero todavía es un proceso que tiene que concluirse. Todavía no estamos en ello. Estamos en el banderazo de salida. Exactamente. Estamos en el punto de inicio. Estamos en el periodo de transición. Este incremento de la gasolina no es producto de la liberalización de los precios, porque los precios actuales, incluyendo el incremento, no es producto de una circunstancia de mercado, sino es, como bien dices, es el banderazo de salida a partir del cual gradualmente se van a ajustar los precios ya por las condiciones de mercado, pero todavía no estamos en ello. Entonces, este incremento se ha dicho mucho de que obedece, que se ha estado subsidiado el precio de la gasolina, que ese es un problema de finanzas públicas. Realmente, si uno ve la trayectoria de los precios y con nuestro mercado de referencia, que es las gasolinas en la costa del Golfo, en los Estados Unidos, podemos ver que el subsidio a la gasolina, a diferencia, digamos, del discurso oficial, en diciembre no ha estado subsidiado. O sea, la gasolina en México en diciembre no estaba subsidiada. No estaba subsidiada. ¿Cómo es posible afirmar esto? México sí ha tenido una tradición de haber estado subsidiando los combustibles. Y eso se refleja porque se recaudan dos impuestos en la gasolina. El IVA, del 16%. Impuesto al valor agregado. Exacto, que es general a todos los bienes, bueno, excepto alimentos y medicinas, pero es del 16%. Es el IVA general. Pero hay un impuesto específico a ciertos bienes que se conoce como el IEPS, es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Hasta fines del 2014, ya con la actual administración, el IEPS en gasolinas había sido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener una recaudación, el gobierno federal en México se erogaba. O sea, un impuesto negativo, una recaudación negativa, es un subsidio. Entonces, cuando se hacen las reformas, recuerdo bien que en las iniciativas se mencionaba como efecto del subsidio a las gasolinas y como imagen del subsidio a las gasolinas esta recaudación negativa. En vez de recaudar, damos dinero. Damos dinero. Eso terminó a finales del 2014. A partir del 2014, la recaudación de este impuesto, del IEPS, empieza a ser positiva. Empieza a haber un flujo positivo de recaudación. El Estado comienza a captar en vez de dar,
se genera de los consumidores. Exactamente a través de esto. Entonces ya la combinación del IEPS e IVA ya empieza a ser ya un impuesto, una recaudación positiva, ya es un ingreso a las finanzas públicas, y en específico el IEPS, que antes era la imagen del subsidio, empieza a crecer, y empieza a crecer en forma sostenida y robusta, hasta cifras de fuentes oficiales de la Secretaría de Hacienda muestran que las cifras de recaudación del IEPS han sido crecientes, no solamente positivas, sino crecientes. Hasta los últimos datos disponibles. Entonces, esa recaudación positiva no apoya la existencia de un subsidio generalizado con los precios anteriores de la gasolina. O sea, es falso lo que afirma el gobierno de que se está subsidiando el uso de los combustibles. No hay ningún indicador desde hace 2 años. Exactamente. El consumo de gasolina en México desde finales del 2014 ha estado generando un ingreso a las finanzas públicas, pero también es cierto que el costo de la importación de gasolinas, porque importamos gasolinas, exportamos crudo, pero importamos refinados, incluyendo las gasolinas, por efecto del tipo de cambio. O sea, se ha venido devaluando el peso. Entonces, el costo de la importación de las gasolinas ha estado aumentando. O sea, el costo, digamos, de nuestra fuente marginal, que es la importación de gasolinas de los Estados Unidos, ha estado elevándose. ¿Significa eso que la única razón entonces para subir el precio de la gasolina es pagar la diferencial producto de la devaluación? Entonces, el costo de tu molécula, como dijo el secretario de Hacienda, el costo de la molécula de la gasolina ha estado incrementándose por efecto principalmente del tipo de cambio, no del incremento en los precios del petróleo. Pero ¿no hay acaso una actitud recaudatoria en este incremento de los precios? Digamos que en varios, si usted imagina cómo se distribuye el costo, tenemos el costo de la molécula, el costo que es el costo mayorista o de importación de la gasolina, que se ha elevado, ¿sí? Tenemos después los impuestos, ¿verdad? Después, obviamente, los costos de almacenamiento, distribución, el margen comercial, ¿verdad? Que todo eso se agrega. Entonces, al aumentar el costo, digamos, base del bien, la gasolina importada, entonces se empuja todo lo demás, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? Nadie, ni la recaudación, tuvo el ánimo de sacrificar ingresos. Entonces, es evidente que hubo una resistencia a sacrificar la recaudación del IEPS. Si uno ve del presupuesto del 2016 al presupuesto para el 2017, el gobierno federal espera recaudar otros 2,000 millones de pesos del IEPS. Y acuérdense que le acabo de decir que había estado... Estamos hablando de unos 200 millones de dólares, no, 100 millones de dólares. Exactamente. Entonces esa recaudación no se quiso sacrificar. No se quiso sacrificar. Entonces, si todos los demás elementos no se quieren disminuir, sino al contrario, se quieren mantener para que generen la recaudación, ni la recaudación del IEPS, ni el IVA, ni el margen comercial, ni el financiamiento a los costos de almacenamiento y distribución, que son costos de Pemex. Vamos a ver que todavía Pemex, la empresa estatal de petróleo. Exactamente, que tiene sus problemas financieros, obviamente. Entonces, nadie quiso sacrificar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente, en este último ejercicio, porque va a ser, o sea, es inevitable que los precios de la gasolina se liberalicen
y que sean de mercado y se cumpla la reforma estructural, ¿verdad? Que es liberalizar los precios de la gasolina. Pero mientras se pueda, ¿qué pasó? Pues le dieron el brinco a todo porque nadie quiso sacrificar, bueno, excepto a los consumidores, ¿verdad? Y a la economía. Entonces aumenta este costo, todos los demás componentes están fijos, entonces el precio que fija pues, se elevó pues 20%. ¿No? Ramiro, ahora van a entrar a distribuir gasolina empresas particulares. Antes era un monopolio de la empresa estatal y ahora van a haber empresas privadas haciéndolo. Este incremento en los precios no es una forma de garantizarle a esas empresas un margen de ganancia por adelantado. Porque ahora con el diferencial que tenemos respecto a nuestra fuente en el margen, a nuestro mercado de referencia, que Estados Unidos, ya ve cómo ha estado el tipo de cambio en estos últimos días. Sí, la moneda se está devaluando. Se está devaluando, lo que llevamos del año se ha estado devaluando el 2% en 16 días, ¿no? Entonces, nuestro diferente, a pesar de, o sea, todavía con el incremento en la gasolina en pesos, con el incremento del tipo de cambio, nuestro diferencial con el precio al consumidor en los Estados Unidos, que ya incluye los impuestos de allá, que son aproximadamente una carga fiscal de la mitad de la carga fiscal en México, hay que tomarlo en consideración. O sea, la mitad de la carga fiscal en México combinado IVA y IEPS es un poco menos del 40%, en Estados Unidos es del 20 y tantos por ciento, 26%. Entonces, a pesar de eso, todavía tenemos un diferencial sustantivo, ¿verdad? Del cual, ese diferencial significa que va a ser una ganancia para las empresas que entren. Hay una oportunidad de entrada, hay una oportunidad que se llama en la economía hay rentas económicas, hay rentas, ¿verdad? Que la entrada de nuevos competidores pueden disipar. ¿Por qué? Porque hay oportunidad de obtener beneficios. Eso es un incentivo a la inversión, y es en lo que sí se coincide con la posición oficial, de que de este diferencial tan grande, ¿sí?, puede servir para un mayor incentivo, pero toma tiempo crear una red tan extensa como la red de Pemex para que el precio promedio en México pueda converger de nuevo, porque el objetivo de la liberalización de precios en la gasolina es que el diferencial entre precios al consumidor entre México y Estados Unidos, yo creo que no puede ser mayor de un 10-15%. ¿Te parece, Ramiro, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos. Estamos en Cruce de Palabras conversando con el profesor Ramiro Tobar Landa sobre el gasolinazo en México. ¿Por qué se incrementó el precio de los combustibles y cuáles son las consecuencias que esto va a tener para la economía mexicana? Ramiro, México es un país productor de petróleo y exportador de petróleo. Y sin embargo, está importando cada vez más cuantiosas cantidades de gasolina. ¿Cómo explicarnos diría yo, desgracia por juzgarlo, ¿no? Para obtener los refinados derivados del crudo, pues es necesario el proceso de refinación. Las plantas de refinación pues, son de una infraestructura intensiva en capital, que México no ha tenido la oportunidad, digamos, por restricciones fiscales o por decisiones de inversión, de incrementar su capacidad de refinación. Es por un lado. Por otro lado,
las ventajas del comercio internacional, que ahora ha estado tan vapuleado por las nuevas tendencias políticas en el exterior, siempre en una economía abierta como la de México, cada decisión de inversión necesita ser competitiva respecto a la mejor opción en el exterior. O sea, la alternativa es refinarlo por parte, en este caso, hasta antes de la reforma energética, por Pemex. Eso no excluye que en el futuro, a raíz de la apertura, tengamos capacidad de refinación en el futuro, que no sea de Pemex, pero digamos que en el corto y mediano plazo pues es Pemex. Pero esa capacidad de refinación pues debe ser al menos tan competitiva como adquirir el refinado del exterior. O sea, era más barato importar gasolina que producirla aquí. Entonces es un incentivo a no invertir en una refinación en territorio nacional. Pero digamos, la importación de gasolina de Estados Unidos hacia México es un negocio. Es un negocio en donde ganan las empresas estadounidenses y también gana quien realice el contrato. Claro. ¿No hay ahí una perversión? Bueno, hay otro factor aparte. El petróleo, nuestro petróleo que exportamos, es un petróleo mucho más pesado que petróleos ligeros de otros lados. La refinación de un petróleo más pesado es mucho más costosa que la refinación de un petróleo menos pesado que proviene en los mismos Estados Unidos o que proviene de otras partes del mundo. Ahora, si bien como todo hay un margen que digamos que estamos perdiendo por no refinarlo, eso se debe considerar cuando se evalúa el proyecto de una refinación. Porque nosotros sí, en efecto, no solamente estamos cubriendo el costo de la refinación, sino que obviamente hay un pago al capital de la empresa que refina en el exterior. No lo vemos como, no se puede ver necesariamente como perversión, porque nosotros tenemos que hacer algo o teníamos que haber hecho algo en Pemex desde mucho antes, ¿verdad?, para que los proyectos de refinación en territorio nacional, a pesar de nuestro petróleo pesado, deberían ser competitivos. Pero hubo una política deliberada de las administraciones anteriores, panistas y priistas, de desmantelar Pemex. A Pemex se le veía como una mina, ¿no?, donde se extraían los recursos y no se les invertía. Mientras Pemex, bueno, la historia de Pemex en las últimas administraciones fue un instrumento recaudatorio. Lisa y llanamente. No fue, y esto que estamos observando ahora, que se le cambió a raíz de la reforma energética a empresa productiva del Estado, pues vemos que en el caso de Petróleos Mexicanos pues sigue, la denominación no ha cambiado la naturaleza, claro. Sigue siendo Pemex una entidad recaudatoria del Estado. Sí, punto. O sea, no ha cambiado, a pesar de todo, no ha cambiado. Pero ahora el Pemex tiene problemas financieros. El nuevo director general, Alex Anaya, que expuso su plan de reestructuración y de saneamiento financiero de Pemex, que va a tomar tiempo, vemos que ante la liberalización, pues no tiene muchas oportunidades. Y es precisamente las consecuencias de las decisiones anteriores, pero no solamente de las dos, sino desde los años del auge petrolero, desde que se discutía aquella anécdota que se discutía que en una cancha de tenis, en los 80s, se discutía a cuánto vamos a dar el barril de petróleo, ¿verdad? Los sexenios anteriores de López Portillo, etc. Era una máquina, era una entidad exportadora para recaudar divisas para el financiamiento de las finanzas públicas. Nunca cambió y estas son las consecuencias de no haber cambiado
su naturaleza. Sobre este negocio de la importación de gasolina, la gran mayoría de esa gasolina que se trae a México desde Estados Unidos se trae en transporte terrestre, en pipas, no en ductos, no por mar, no por ferrocarril. Eso es un negocio impresionante para los dueños de esos transportes. Esa carga que significa que, a diferencia de cuando les señalaba antes del corte, el costo de distribución, de almacenamiento y transporte, obviamente nuestro costo de almacenamiento y transporte de gasolinas pues no va a ser competitivo con el Estados Unidos, no es competitivo con Estados Unidos, cuando en Estados Unidos el 95% es ducto, ¿sí? Y solamente muy en el menudeo, distancias sumamente cortas, es a través del autotransporte. Cuando aquí la logística todavía no incorpora el ducto, ¿no? Porque el ducto de donde nuestro país sufre de los que dicen que ordeñan, o sea, los que sacan la gasolina de manera ilegal de los ductos para venderla en mercados paralelos. Estaciones de refinación y de almacenamiento a los de distribución, ¿verdad? Entonces, cubre una parte, ¿verdad? Pero no, todavía la red no está tan atomizada, como se llama, como el sistema circulatorio, ¿no? No es tan densa como para que sustituya el autotransporte. Entonces sigue habiendo un transporte, una logística ineficiente, y esa logística ineficiente también ha impactado el no querer generar una eficiencia ahí, parte de las rigideces del gasolinazo. ¿Quién gana con el gasolinazo? ¿Quién gana con la entrada de empresas privadas a distribuir gasolina? Bueno, en primer lugar, con la decisión de este incremento, más bien, la recaudación no quiere perder. En primer lugar vamos a poner... El gobierno federal no quiere dejar de tener dinero. No quiere tener un sacrificio. O sea, no es que no quiera o se resista a subsidiar. No. Esa etapa ya pasó, como habíamos dicho. Esa etapa del subsidio ya pasó. Lo que no se quiere es sacrificar la recaudación que todavía se puede obtener del IEPS antes de que la liberalización te obligue necesariamente a que esa tasa tenga que disminuir necesariamente. Esa carga fiscal, esa carga impositiva al usuario. Entonces, el gobierno federal no quiere disminuir su recaudación. ¿Por qué no quiere disminuirla? Porque quiere mantener un gasto público que, por las circunstancias ya actuales, no puede sostener un gasto público que, si bien era admisible con un precio del petróleo de $120, pues con un precio del petróleo de 58 o de 50, pues es totalmente insostenible. Y con menores flujos de capitales por la administración Trump, que parece la incertidumbre, pues es totalmente irreal, ¿no? Entonces, hay un problema ahí. Ese es el primer obstáculo. Ahora, para los ¿qué otros agentes pueden? El margen comercial no se ha sacrificado. El margen a las estaciones de servicio, en la distribución, no se sacrificó, cuando debería verse también o sea, los dueños, los concesionarios de las gasolineras van a seguir ganando. Exacto. Ahorita lo que algunos están manifestando su inconformidad, porque la demanda, ¿verdad?, en algunos lugares sí se ha contraído severamente. ¿Sí? O sea, ya la gente dejó de comprar gasolina. Exactamente, porque si nosotros vemos en una gráfica cómo el precio de la gasolina denominada en dólares, el litro. En dólares el litro, el precio de la gasolina magna, que es la más comercial en México, la de menor precio, ha estado disminuyendo, ¿verdad? Pero el IEPS ha estado aumentando, o sea, la recaudación. ¿Sí?
Entonces, el margen comercial, eso como es porque hay más volumen, se vende más volumen de gasolina, ¿no? Ujú. Y eso era muy consistente con unas cifras que durante el año pasado y antepasado, las ventas al menudeo en México, muy robustas, con un excepcional nivel de crecimiento por encima de los sexenios anteriores. O sea, realmente lo que es empleo y mercado interno han tenido un desempeño verdaderamente positivo, ¿O habían tenido? y por eso es que el efecto de este incremento del gasolinazo, pues puede echar a perder una de los mejores perfiles de empleo y de ventas internas que ya se han visto en México. ¿Qué va a suceder, según tú, Ramiro, a raíz del gasolinazo? ¿Inflación Pues yo creo descontrolada? Obviamente, el récord de la presente administración, del presidente Peña, si lo comparamos con las dos anteriores administraciones, ha tenido un récord muy bueno respecto a inflación, excepcional, muy bueno. Incluso no ha crecido la economía, pero... No ha crecido, pero la inflación, incluso con periodos de deflación. Incluso el tercer año de la presente administración, el año pasado, tuvo excelente desempeño en cuestión de ventas al menudeo, en cuestión de empleo, en cuestión de inflación, el menor nivel de inflación para un tercer año de gobierno que ninguna de las dos administraciones anteriores. Por eso es una pena que la obsesión por mantener un gasto público que a todas luces es insostenible ponga en riesgo, ¿verdad?, las ganancias que hasta ahora se habían tenido. Entonces, ahora sí, la inflación va a ser para un cuarto año mayor que la de las 2 años, entre un 5 y un 6%. ¿Y eso qué va a tener como consecuencia? Vamos a ver el efecto en ventas internas, mercado doméstico, y si consideramos los nubarrones que vienen del norte, que presagian tormenta, pues yo creo que deberíamos irnos a las partes altas, ¿no? O sea, ser más prudentes fiscalmente, y me refiero al gasto, y no obsesionarnos con un nivel de gasto que vemos que no, o sea, es como si querer permanecer en la costa cuando vemos que el tsunami se acerca. Ramiro, muchas gracias por esa metáfora con la que rematas esta explicación. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable presencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos en la próxima, aquí en Cruce de Palabras por Telesur. Pero por eso